Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Juntos con nosotros nuestra querida hermana Raquel. Lamento mucho que publicamos este video tan tarde en la semana y vamos a intentar en el futuro siempre hacerlo en el principio de la semana para que todos podamos participar y podemos tener el tiempo de aprender y estudiar la lección de la escuela sabática en acuerdo con los consejos del Espíritu de Profecía. Ahora vamos a empezar nuestro estudio con ayuda del Señor, con una oración en silencio. Amén. Como siempre, antes de entrar en los detalles de todas las preguntas, nos gustaría hacer un repaso de la estructura de la lección. Y aquí tenemos el título, el ministerio de intercesión en el santuario celestial. Es un tema que estudiamos también el año pasado, pero en esta lección vamos a tocar algunos asuntos y algunos aspectos del tema que no fueron tocados en otras lecciones. Así que esta lección es sumamente importante para entender bien el plan de salvación, especialmente conectado, relacionado con el juicio celestial y con el servicio del santuario. Tenemos esta lección el sábado 1 de febrero de 2014. En la introducción tenemos un subtítulo Jesús el abogado y vamos a repasar y vamos a ver una vez más la importancia de nuestro Señor Jesucristo en el plan de salvación como nuestro sustituto, como nuestro representante, pero también con nuestro abogado. Aquí algunos aceptados y otros rechazados. Vamos a ver un asunto muy importante. Es quién puede perder la salvación y por qué. Es un elemento muy importante para entender bien cómo funciona el juicio del Señor, así también entender la importancia de las obras y una forma equilibrada, porque no podemos decir que la salvación proviene por obras, pero también porque es necesario una demostración, una demostración externa de la fe. Eso se va a entender en esa lección y debemos presentarlo como maestros de la escuela sabática y como pastores, como ministros, de una forma equilibrada, de una forma correcta, para que el pueblo de Dios entiende y también puede usar este conocimiento para un entendimiento más profundo de la justicia de Cristo. El próximo subtítulo, un juicio con justicia. Vamos a ver por qué fue necesario este juicio o esta investigación o juicio investigador, el asunto que estudiamos en la lección pasada, y cómo este juicio prácticamente afecta no solo la salvación del hombre, pero también el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el gobierno de Dios también. La obra del acusador, vamos a ver eso también y una forma más detallada. Y después proviene un otro subtítulo, la defensa de los creyentes. Así que vamos a tener el acusador de un lado, de otro lado la defensa. Con otras palabras, vamos a tener la oportunidad a ver y discutir y descubrir con la ayuda de Dios cómo funciona el juicio de Dios y cómo la doctrina del santuario prácticamente es fundamental para entender el plan de salvación y para entender esta lucha para cada alma. Estos son los puntos. La pregunta 7 está bajo el último subtítulo, buscando perdón por medio de Jesucristo, que es una conclusión lógica
después de estudiar todos los detalles relacionados con el juicio celestial. Una lección muy importante, una lección fundamental para entender el plan de salvación, la justicia de Cristo, cómo funciona nuestra fe, cómo funcionan las obras, y no de una forma teórica o de forma de definiciones, pero de una forma práctica relacionada con el santuario celestial. Aquí con nosotros nuestra querida hermana Raquel. Hace mucho frío aquí en Georgia, hay nieve, tormentas y bueno, están muchos de nuestros hermanos enfermos en la Asociación General, pero vamos a intentar con ayuda del Señor llevar a cabo esta lección. Llegando a la primera pregunta, a medida que los libros se van abriendo, la medida en la que los libros se van abriendo y el caso de cada uno es examinado, ¿cómo aparece Jesús delante de Dios? ¿Con quiénes comienza y termina esta intercesión? La primera pregunta, Raquel, ¿qué puede ser? O sus comentarios. El tema de esta lección es especialmente importante porque es una realidad presente. No estamos estudiando un tema histórico, estamos estudiando algo que está ocurriendo en este momento en el cielo. Y por eso es tan importante que los maestros les den también la entonación correcta a los diversos temas que vamos a tratar en esta lección. Recordemos que hay varios protagonistas en este tribunal y ahora vamos a considerar el primero de ellos. Se nos dice claramente, en conexión con la lección pasada, que tal como uno semejante a hijo de hombre viene ante el anciano de días, lo cual habíamos considerado en Daniel capítulo 7, y en ese momento los libros se abren. Ya estudiamos qué libros son, y ahora, de acuerdo a lo que está escrito en los libros, se procede al juicio. Entonces, la pregunta primera que se nos hace aquí es ¿cómo aparece Jesús delante de Dios? La forma en que aparece es como un defensor, aparece como un abogado, aparece como aquel que viene a ponerse de parte del pecador, aquel que desea proceder a defender, a representar y a formar parte de ese proceso de salvación que se está dando en las cortes celestiales. Así que la visión es realmente impresionante y es también altamente positiva en el sentido de que nosotros sabemos, de acuerdo a la declaración de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que nosotros tenemos a Jesús de nuestra parte. Si nosotros realmente sentimos dolor por nuestros pecados, si la obra del Espíritu Santo le hemos dado lugar en nuestras vidas y clamamos a Jesús por ayuda, fortaleza y ánimo, sabemos, sin lugar a dudas, que Él está de nuestra parte y Él nos va a representar. Ahora se nos dice con quiénes comienza y termina esta intercesión. En cualquier juicio que se realiza también en esta tierra, se conoce exactamente quiénes son las personas que componen el caso y cuáles son los grupos humanos que están que están afectados por ese juicio. Aquí se nos habla claramente en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 que el juicio empieza por la casa de Dios. Y esa declaración es muy importante porque nos ayuda a comprender qué grupo humano específico está siendo considerado hoy en el juicio. De acuerdo a la nota, que se nos presentará en algo más extenso, se nos dice que desde el primero que formó parte del pueblo de Dios, obviamente Adán, hasta que se llegue a todos aquellos que dijeron ser parte del pueblo de Dios hasta el tiempo del fin,
cubre todo ese grupo humano, desde el principio hasta el final, pero únicamente de aquellos que pertenecieron una vez al pueblo de Dios. Muchas gracias, Raquel, muy importante su participación. Aquí algunas líneas del testimonio. Jesús aparezca como el abogado de ellos para interceder en favor de, en su favor ante Dios. Es interesante, algunas preguntas pueden surgir, ¿por qué Jesús en algunos testimonios aparece como el juez? En otros testimonios aparece como nuestro abogado, y en otros testimonios y versículos bíblicos aparece como nuestro sustituto. ¿Y cómo puede ser que Él hace todo este trabajo? Prácticamente que si nosotros aceptamos a Cristo y nuestros nombres están escritos en los libros de la vida, ya tenemos una parte del juicio decidida, porque por el hecho que nuestros nombres están en los libros de la vida, significa que vamos a tener la defensa de nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos la defensa de nuestro Señor Jesucristo, sabemos con seguridad que Él va a llevar a cabo esta obra de salvación exitosamente hasta el fin. Por lo tanto, ya tenemos un destino decidido desde el principio, y entonces la obra de nuestro Señor Jesucristo, por sentar segura y su sacrificio aceptado por el Padre, ya tenemos una, vamos a decir, predestinación de salvación. Tenemos una seguridad absoluta que nuestro Señor va a salvar estos hombres que lo aceptan, que se arrepienten y que dedican su vida en Él. Y por lo tanto entendemos que la forma de la representación, de la interveniencia de nuestro Señor Jesucristo en el juicio celestial es fundamental y absolutamente exitoso. Por lo tanto, Él aparece en varios testimonios y varios versículos teniendo varias funciones dentro de este juicio y en el servicio celestial. Pero no, eso no debe confundirnos, en contrario, de esa forma entendemos qué importancia tiene la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir adelante y estamos ahora en la segunda pregunta. ¿Por qué habrá hombres que serán rechazados y borrados del libro de la vida? Es un asunto sumamente importante. ¿Podemos ser borrados del libro de la vida? ¿Y qué es? Bueno, ¿qué son las razones? ¿Por qué? ¿O quién puede ser borrado del libro de la vida? Una pregunta sumamente importante, Raquel. Bien, esta pregunta, el primer elemento que debemos enfatizar es que el juicio investigador es final. No hay una segunda oportunidad. Eso quiere decir que este juicio que actualmente se está celebrando en el cielo y que incluye única y exclusivamente el grupo humano de todos aquellos desde el principio hasta el final del tiempo de gracia que han pertenecido al pueblo de Dios, son llamados por nombre. Los libros son abiertos y cada uno de los casos son tratados separadamente. Esto es importante también que lo consideremos porque hay varias características de este juicio que debemos enfatizar a la audiencia como maestros de la escuela sabática para que no haya ningún lugar a dudas al respecto. El primer elemento es que este juicio es de investigación y tiene como resultado una sentencia definitiva que no puede apelarse y por lo tanto no puede cambiarse. Además de esto, el juicio es individual. Sin embargo, tiene un elemento en común con todo el grupo humano que va a ser tratado, y esto es que han pertenecido al pueblo de Dios.
en algún tiempo en el pasado o en el presente. Bien, ahora hay varios elementos que pueden eliminar a estas personas que un día formaron parte del pueblo de Dios y que no van a ser salvos. Esta es otra tercera característica que debemos analizar especialmente, porque pertenecer al pueblo de Dios no es una garantía de salvación. Veamos en qué sentido no lo es. De acuerdo a Ezequiel 18:24 encontramos la primera característica por la cual una persona que ha de hecho pertenecido al pueblo de Dios puede ser rechazado. Y eso tiene que ver de acuerdo a su comportamiento. Aquí se nos habla claramente que si una persona en general en su vida ha tenido un comportamiento, una actitud correcta, sin embargo, en un periodo de su vida o la parte final de su existencia, se ha desviado de aquello que un día consideró correcto, todo lo que haya hecho de bien anteriormente no es tomado en consideración, ya que obviamente debemos pensar que el juicio investigativo del cielo no es acumulativo, es decir, no hacemos contabilidad más o menos. Todo el balance tiene que salir positivo. No es que porque el balance sea en su mayor cantidad positivo y la deuda sea menor, igualmente sale ganando. No debemos pensar en esa forma. El balance tiene que ser totalmente positivo y no debe haber absolutamente nada en el balance negativo. Ese elemento es muy importante. Además se nos da todavía otras características importantes en este sentido. No solamente es porque la persona se ha apartado del bien hacer, sino que no se ha arrepentido de ese comportamiento, sino que ha perseverado en el mal, habiendo y teniendo completa conciencia del camino del bien. Y esto es lo que hace especialmente severo el hecho de que su nombre sea rechazado. Nosotros debemos apelar a este momento tan significativo en el juicio. Es fundamental ser consecuente con la verdad que creemos. En cualquier momento nuestro nombre puede ser llamado en el juicio. Y entonces examina nuestra vida en relación a tres elementos significativos. 1, el conocimiento que tenemos. 2, la relación entre la vida que llevamos y el conocimiento que tenemos. Y 3, nuestra dependencia y nuestra relación con Dios. Esos tres elementos son fundamentales y vitales, no solamente en nuestro progreso espiritual, sino también en la conformación de nuestra experiencia personal con Cristo. Muchas gracias. Muy importante cuando consideramos pregunta número 2, hermanos y maestros de la escuela sabática, que nosotros consideramos no solo los versículos bíblicos que habla de las obras buenas o de las obras malas, del pecado o de las obras de justicia, pero también consideramos el testimonio que tenemos aquí del conflicto de los siglos, página 537, porque el testimonio está hablando no solo de la obra y de los actos de la transgresión, pero también está mencionando la importancia de arrepentimiento. En Ezequiel 18 tenemos un capítulo sumamente importante que está prácticamente discutiendo varios casos. En la lección aquí tenemos publicado solo un caso, pero tenemos el caso de un padre, de un hijo y del hijo del hijo. Entonces tenemos un hombre que fue malo, pero después se arrepintió, cambió su vida. Entonces todo el malo que fue hecho no fue borrado, vamos a decir, no se recordó solo el bueno que quedó. Y eso es muy, muy importante aquí
se descubre prácticamente el funcionamiento y la importancia del arrepentimiento y el cambio de la vida. El testimonio dice, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Hermanos, es un asunto muy importante y muy serio. No significa que un acto, una transgresión como tal, ya echa a perder todo además y la fe y la dedicación y todo. Pero si un pecado queda como una costumbre en nuestra vida, se vuelve una parte de nuestro carácter. Y no solo eso, pero se pierde la sensibilidad de entender este hecho o este comportamiento, este acto como pecaminoso. Entonces la conciencia no nos acusa más. Este pecado está tan acariciado que lo defendemos con toda nuestra fuerza. Entonces no hay más lucha contra este pecado. Este pecado no se aborrece, no se confiesa como un pecado, pero como una necesidad. Entonces es cuando este pecado no va a ser perdonado, como dice aquí los textos, y el nombre de esa persona puede ser borrado del libro de la vida. Seguimos con pregunta número 3. ¿Qué es fundamental para ser juzgados dignos de la vida eterna? Vamos a ver qué dice nuestra querida hermana Raquel. Es muy importante la forma en que está estructurada la lección, porque ahora llegamos a un tema que requiere una actitud determinante por parte de cada uno de los hijos de Dios, que uno tiene conocimiento de la condición actual en que se encuentra, dos, también de lo que está sucediendo en el cielo. Entonces, ¿qué es fundamental y qué es lo que se valora especialmente? Si estudian el capítulo en versión extensa del conflicto de los siglos, nuestra única salvaguardia, se darán cuenta especialmente que cuando el ser humano ha cometido una falta, pero por la obra del Espíritu Santo en su corazón, se ha arrepentido, y se ha arrepentido genuinamente, es decir, ha sentido dolor por el pecado y también por el poder de Dios se ha apartado del mal y se ha aferrado a Jesús como su único Salvador y fuente de vida y de salvación. Ha entrado en ese proceso de arrepentimiento y conversión y por lo tanto al lado de ese pecado específico se coloca perdonado. Este elemento es importante que lo consideremos, ya que generalmente tenemos la tendencia a generalizar nuestras declaraciones, sobre todo si ellas están relacionadas con la confesión. Es muy importante que en la clarificación de nuestras vidas y de las faltas que hemos cometido seamos específicamente detallistas. El camino a Cristo nos explica que debemos pedir perdón al Señor Jesús y a todas aquellas personas que hemos ofendido y pedir perdón específicamente por cada una de esas faltas, porque es necesario, y creo que así todos lo deseamos, que en el cielo ese caso de nuestra vida, ese error cometido, esa falta o esa mala palabra o ese desaire o ese genio o ataque de ira o esa crítica practicada no quede pendiente
como un asunto en nuestra contra de la cual no nos hemos arrepentido. Porque si no nos hemos arrepentido, no puede haber conversión y por lo tanto no puede haber aceptación. Sin embargo, hay más elementos que nosotros debemos considerar, ya que de acuerdo a Romanos 3, 24 y 26, un tema que ya habíamos estudiado en las lecciones pasadas, es acerca de la justificación por la fe. Nuestra constante dependencia de Dios es nuestra única garantía de permanecer en el sendero del bien. Únicamente cuando nosotros nos aferramos a los valores que el cielo nos imparte, únicamente cuando nosotros mantenemos una relación profunda, íntima y constante con nuestro Redentor, contemplando su vida, su ministerio, su obra intercesora en nuestro favor, estando en contacto a través de la oración, el estudio de la palabra y el testimonio del mensaje a otras personas, podemos crecer espiritualmente. Así que todos esos elementos debemos tenerlos en cuenta, ya que están relacionados y se analizan especialmente en este juicio investigador. No sabemos cuándo nuestros nombres serán llamados, pero sabemos que el juicio termina con los vivos. Así que el Señor nos ayude a ser conscientes y vivir de acuerdo, no solo al conocimiento que tenemos, sino también al tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Es muy interesante esta pregunta. Revela prácticamente la misión o la función de nuestro sacerdote o sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, no solo como un Salvador general, como Él ofreció su sacrificio para toda la humanidad, pero aquí se está hablando de su función como un Salvador personal. Y eso es una contribución muy importante de parte del movimiento adventista, porque entendemos que no solo que Jesús intercede por la humanidad en general, pero Él intercede para cada uno de nosotros personalmente y por lo tanto cada uno personalmente debe no solo aceptar a Jesús, pero debe confesar y arrepentirse de sus pecados. Por eso tenemos, por ejemplo, el sufrimiento de Jacob, se llama, creo yo, en español, la angustia de Jacob, gracias, en que los santos que se salvan, a quien nombres están escritos en el libro de la vida, pero viven en los últimos tiempos, en el tiempo de las plagas, investigan su vida y sufren por el hecho o preguntando e investigando su vida si tienen confesados y tienen arrepentidos todos los pecados. Y entendemos que este conocimiento es muy importante para entender por qué sucede eso. Aquí es un testimonio importante que me gustaría mencionar solo la primera línea. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se le ha escrito el perdón frente de sus nombres en los libros del cielo. Es interesante que no solo la intercesión de nuestro Señor Jesucristo se menciona aquí, pero también un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Ya estudiamos en la otra lección anterior qué es un arrepentimiento genuino y qué significa eso: el dolor del pecado, abandono del pecado, la confesión, la restitución, si es posible. Todo eso está incluido en este arrepentimiento genuino. Entonces, si eso existe, que es también un fruto del Espíritu Santo, no es un fruto de nuestra labor personal de ninguna manera, pero entonces la obra de Cristo que está externamente, que está afuera de nosotros, que está delante de este juicio celestial,
también refleja en nuestra vida personal de esa forma tan espantosa, esta forma tan especial, produciendo este arrepentimiento genuino, produciendo este aborrecimiento del pecado, este abandono del pecado y este apartarse del pecado. Pero con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante con pregunta número 4 y vamos a ver por qué este juicio es justo. ¿Cómo se caracteriza la obra de Dios en el juicio durante de la evaluación de todos los actos? ¿Por qué aboga el divino intercesor? Es interesante que la pregunta habla de actos, pero cuando nosotros entendemos qué significa la palabra actos en el contexto del juicio de Dios y en el contexto de la ley de Dios, porque sabemos que la definición única de qué es un pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces entendemos que actos no se refieren a los actos externos como lo entendían los judíos, pero en contrario, actos son también los pensamientos, actos son también los motivos, todo que está escrito en el libro de memoria, en el libro de los registros celestiales, vamos a decir, está mencionando o está mencionado como actos. Para Dios son actos. Quizá por el hombre considerado actos son solo las cosas externas, pero para Dios es todo incluido, los motivos, las ideas, los deseos, los pensamientos, todo está sujeto de este juicio. Las palabras también mencionando ambos por la Biblia y los testimonios. Bueno, ¿qué podemos decir, Raquel, aquí? Sí. ¿Cómo se caracteriza esta obra de Dios? Es muy importante considerar que en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo, el Señor no generaliza. El Señor nos trata a cada uno de nosotros individualmente, y esto es lo que hace tan maravillosa su justicia. Por eso se declara en el Salmo 50, versículo 6, dice: y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. El primer principio de la justicia es que se individualiza el caso y se estudia detalladamente los motivos, las razones, los efectos, las causas, las consecuencias. Y además es muy importante la imparcialidad y también la ley por medio de la cual se va a pronunciar sentencia a favor o en contra. De acuerdo a las declaraciones de estas 4 citas bíblicas que tenemos aquí, tenemos la completa y absoluta seguridad que el juicio que Dios pronuncia es justo. Y eso nos debe llenar de confianza. Eso debe dar paz y esperanza a nuestras vidas. Debemos clamar al Señor y pedirle que nos ayude siempre a estar en orden con Él, a que si hemos cometido faltas, Él nos dé ese arrepentimiento que viene de lo alto, porque un día hemos hecho pacto con sacrificio por medio de la fe en Él. Y por esa razón, nosotros hoy debemos vivir a la altura de ese conocimiento que tenemos, ya que sabemos, 1, que el juicio es justo, que aquel que nos representa es el que nunca, jamás nos va a fallar, el que nos conoce más profundamente que siquiera nosotros mismos, y que no solamente lo conoce en forma teórica, lo conoce en forma práctica, porque Él tomó nuestra naturaleza, vivió en esta tierra y conoce nuestros pensamientos, nuestros impulsos, nuestras tendencias. Así que a pesar de que este tema es tan solemne y tan serio, no es un tema que nos debería llenar de terror. Es un tema que nos debería llevar a la reflexión y a la solemnidad para ordenar nuestra vida, para reinvestigar qué cosas no están en orden,
si cuando nuestro nombre sea llamado, nuestro caso está por medio de la sangre de Cristo, limpio, como un expediente que pueda pasar a la eternidad? Ese es el tema que nos debe preocupar, porque sabemos que nuestro abogado está a nuestro favor, sabemos que la ley es justa, sabemos que Dios, el Padre que preside el juicio, es también justo y nos ama profundamente, que los ángeles van a testificar de aquello que es cierto y que los libros van a presentar los hechos que también acontecieron. Lo importante es que nuestra vida esté en orden con Dios. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Sí me gustaría enfatizar aquí el versículo en Romanos 6:22. Aquí lo tenemos. Más ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Es interesante que esta lección enfatiza bastante la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y es interesante que se menciona aquí, no solo en el Romanos 6, pero también en el Salmo, vamos a ver 50, la santificación y los santos, los hechos de justicia, se enfatizan bastante. ¿Y por qué se enfatizan esta obra? Es porque esto está relacionado con la próxima pregunta. Y la próxima pregunta está prácticamente relacionada con la obra del acusador. Y vamos a ver cómo funciona la obra del acusador y cómo funciona la obra de la defensa. Y por lo tanto vamos a entender que la participación de cada uno voluntariamente en la plan de salvación es fundamentalmente importante. No puede ser que un hombre está colgando en uno y el otro lugar no sabiendo o inconscientemente se salva. Todos deben tener la participación consciente, voluntaria, en que ellos participan en la obra de Dios, en la obra de la salvación. Y vamos a ver por qué. Es porque el acusador tiene su función y él reclama la salvación de cada una persona. Y vamos a ver cómo eso sucede. Pregunta número 5 dice: aún mientras en el cielo se realiza el juicio, ¿qué continúa haciendo Satanás desde la tierra, Raquel? Aquí encontramos a otro de los protagonistas en el juicio celestial, y es precisamente el acusador, que es Satanás. Entonces, él tiene el propósito significativo de solicitarnos como su presa. Y por esa razón se nos cita en Zacarías 3:1 el caso del sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para serle adversario. Y si leyéramos la historia, veríamos que la tarea fundamental de Satanás es acusar, señalar y enfatizar los pecados realizados por él individualmente. También en Apocalipsis 12:12, última parte, se nos vuelve a enfatizar este mismo pensamiento, porque se nos dice que el diablo ha descendido teniendo grande ira porque tiene poco tiempo. Así que Satanás nos acusa como transgresores de la ley, y por lo tanto su argumentación es que debemos ser declarados culpables. De hecho, él conoce muy bien los pecados que hemos cometido y nos conoce también a profundidad, aunque no puede interiorizar nuestros pensamientos por nuestra gesticulación, por nuestras declaraciones verbales, por nuestra mímica. Él puede llegar a conclusiones específicas acerca de cuáles son nuestros pensamientos y promover así que se facilite que cometamos faltas. De hecho, el pecado es siempre un acto de la voluntad.
el cual ninguno puede obligar a un ser humano a cometer, siempre es un acto propio. Sin embargo, Satanás hace todo lo posible para que el ser humano permanezca en el sendero del mal y no obtenga la salvación. Así que en ese juicio tenemos también a Satanás, que va a traer a memoria todos los pecados que hemos hecho. Y ese es un tema que tenemos que tener en cuenta. Es un tema que nos debe preocupar si todavía tenemos en nuestras vidas asuntos de los cuales nos consta que no están en orden. Sin embargo, son prácticas, actitudes o comportamientos que seguimos acariciando y practicando a pesar de tener el completo conocimiento de que son errados y constancia de que no deberíamos seguir haciéndolo. Mantenerse en esa condición es realmente peligroso, porque entonces nosotros estamos limitando la posibilidad de Dios, de Jesús como nuestro abogado para que nos defienda. ¿Por qué razón? Porque cuando nuestro libro de memoria se abre de los pecados que nos hemos arrepentido y que el Señor Jesús nos ha perdonado, salen a mención. Pero aquellos pecados que están pendientes, acerca de los cuales no nos hemos arrepentido y ni siquiera nos hemos deshabituado, sino que forman parte de nuestro propio carácter, Satanás va a usarlos para confirmar que somos indignos y estamos descalificados para formar parte del reino de los cielos. Y en ese sentido, nuestra defensa por parte del Señor Jesús no va a poder cubrirnos. Solamente los pecados de los cuales nos hemos apartado, de los cuales hemos sentido dolor por nuestros pecados y de los cuales nos hemos separado completamente por la gracia de Dios. Y por medio de esa relación íntima con Jesús, hemos sido dependientes de Él, de su justicia, por la fe y por la gracia, pueden ser cubiertos nuestros pecados por su sangre expiatoria. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Entendemos que en este caso las obras es tan importante porque se está usando en el caso del enemigo, del acusador, usa nuestras obras negativas para acusar al Señor, para acusar a nosotros mismos y para deshacer el plan de salvación. También en lo mismo tiempo entendemos que en esta pregunta que así como Jesús tiene dos, vamos a decir, dos esferas de trabajo, uno es externo de nosotros en el juicio celestial y otro es dentro de nosotros donde Él inspira las obras buenas y por el Espíritu Santo promueve estos frutos santos de santidad, vamos a decir. En la misma forma trabaja Satanás. Él en el juicio celestial, afuera de nosotros, nos acusa y intenta de impedir que nuestros nombres están en el libro de la vida, pero en lo mismo tiempo personalmente nos ataca, nos está tentando, intentando a que nosotros revelemos su carácter, revelemos las obras malas, para que después puede Satanás comprobar su teoría y su tesis adelante del cielo. Y de la misma forma entendemos que funciona la obra de Jesús, porque Él está defendiendo a los creyentes, pero en lo mismo tiempo el Espíritu Santo está produciendo los frutos de la santidad para que Jesús pueda defender también su tesis, su presentación y su, vamos a decir, su intento de salvarnos. Por eso nuestra participación en el plan de salvación aparece en el juicio también en su importancia. Seguimos adelante y vamos a ver la próxima pregunta ahora, ¿cómo funciona la defensa? Y aquí tenemos la pregunta número 6,
algunos versículos y testimonios importantes, cómo aborda Jesús la defensa en el tribunal divino. ¿Qué podemos, qué dices, Raquel? Bien, estas dos citas nos dan los dos niveles de información que necesitamos en el sentido de ver cuáles son los perdón, cuáles son los elementos significativos en cuanto a la defensa. Por una parte, tenemos la actitud, el comportamiento que cada uno de nosotros debemos asumir. Y está claramente especificado en el Salmo 51, versículo 17, cuando dice: un espíritu quebrantado, corazón contrito, corazón humillado. Así que esos tres elementos son realmente significativos, porque incluyen la aceptación de Dios. Nosotros sabemos que el Salmo 51 fue pronunciado por el rey David tras una situación especialmente dramática en su vida y tras una caída en el mal realmente profunda. Sin embargo, él fue restaurado, él recibió el perdón del Señor y en ese sentido él conoció por experiencia cuán significativo e importante es nuestra actitud ante los pecados y los errores que tenemos. No defensa del mal, no pertenencia al mal, no repetición del mal, no acariciamiento del mal, sino sentir un dolor profundo por el mal realizado, no por las consecuencias simplemente, sino por el acto mismo de habernos separado de Dios, por la realización del mal, lo cual implica que tanto el espíritu como el corazón, es decir, tanto nuestra inteligencia emocional como nuestra inteligencia lógica, debe estar completamente sometida a la influencia del bien, de tal manera que el acto, el pensamiento y la expresión verbal del mal nos haya impactado de tal manera que pueda realizarse una completa reforma y reavivamiento en nuestras vidas. Ahora, cuando esa es la actitud a nivel personal, ¿qué actitud entonces adopta nuestro defensor, que es Jesús? Recordemos por la lección anterior que Satanás va a presentar delante del juicio celestial, cuando llegue tu caso y mi caso, todos los pecados y faltas que hemos cometido. Sin embargo, he aquí la diferencia. Cuando nosotros hemos sentido dolor profundo, lo hemos confesado y con la ayuda de Dios nos hemos apartado y superado esa debilidad, esa tendencia o ese pecado en nuestras vidas por su gracia y por su amor, entonces el Señor Jesús amonesta a Satanás y le dice: apártate, porque no es este un tizón arrebatado del incendio. Nosotros debemos ser como ese tizón arrebatado del incendio. Este mundo es un gran incendio, es un gran lacerato, es un gran hospital, pero nosotros podemos ser ese pequeño trozo que haya quedado de madera todavía para ser rescatado. Así que hay esperanza, hay posibilidad de restauración aún. Muchas gracias, muy interesante. Me gustaría enfatizar algunas líneas del testimonio aquí, que dice: Jesús no disculpa sus pecados. Se refiere a los pecados nuestros que Él representa, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre a los santos ángeles, diciendo. Bueno, entendemos cómo funciona la defensa. No quiere decir que Jesús entonces disculpa los pecados, que lo cubre y dice: bueno, esos pecados no han sucedido, porque no puede hacerlo. Todos los pecados están escritos en los libros de los Hechos, entonces eso es imposible borrarlo en el sentido que ellos no existen. Pero ¿qué hace Él? Él no muestra tampoco una perfección que
que tenemos obtenido. No dice, mira, Él está perfecto, Él es igual de Dios, es igual de Adán antes de caer, y por eso hay que perdonarlo de ninguna manera. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Algo muy interesante. Pero muestra su arrepentimiento y su fe. Que significa que, bueno, si nosotros nos arrepentimos de los pecados, si tenemos el dolor de pecado, y nosotros tenemos esas tentaciones por vivir en esa naturaleza debilitada, esa naturaleza caída en este mundo, por supuesto que cuando un día se cambia esa naturaleza y vivimos en una naturaleza glorificada, ya no vamos a tener esos deseos, estas tendencias. Entonces nuestro carácter va a ser purificado. Entonces el arrepentimiento es sumamente importante. También si todavía no hemos alcanzado una perfección en la esfera de los pecados desconocidos, que nosotros todavía no lo tenemos claro delante de nosotros, que no fueron revelados a nosotros esos pecados, Dios prácticamente requiere una fidelidad en la esfera del conocimiento, de nuestro conocimiento. Por eso recordémonos los versículos que dice, salir de ella pueblo mío. ¿Y dónde está el pueblo mío? Está todavía en Babilonia, está en las religiones caídas. ¿Qué significa? Que por la ignorancia ellos viven de una forma dependiendo de sus conocimientos, quizá todavía no conociendo el sábado, quizá todavía no conociendo muchos de las verdades y de la luz que nosotros conocemos, pero el poco que conocen ellos lo viven, y dice también que los últimos van a ser los primeros. ¿Por qué? Porque en muchos casos ellos tienen más celo a Dios y son más fieles en los pocos que conocen que otros que son adventistas de séptimo día y tienen mucho conocimiento, pero descuidando ese conocimiento, no lo vive, lo abandonan, tiene una actitud de aborrecimiento de la verdad, o están cansados de todos esos preceptos y de la verdad que está revelada. Entonces entendemos que nuestra participación en la salvación es sumamente importante. También importante es entender aquí esta parte del testimonio. Es la última parte prácticamente del testimonio. Sus nombres están inscritos en los libros de la vida, y de estos escogidos está escrito: andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Es interesante también cómo el Señor representa, o cómo el Señor presenta los santos de una forma tan maravillosa. Seguimos adelante con la pregunta 7, porque es tan estrechamente relacionada con pregunta número 6, que solamente puede darnos un sincero arrepentimiento, perdón y buenas obras. Sí, esta pregunta es conclusiva de la lección, y es muy importante que la clarifiquemos correctamente. Cuando nosotros ya hemos analizado cómo funciona el juicio celestial, cuando somos conscientes de lo que está ocurriendo en el cielo, en que en cualquier momento nuestro caso puede ser llamado para ser investigado, debemos darnos cuenta que también nosotros debemos llevar en esta tierra una obra intercesora. Nosotros tenemos que interceder delante de Jesús por nuestras propias vidas, por aquellos que amamos, por aquellos que conocemos,
por aquellos que aún no conocen el mensaje. Debemos luchar, debemos hacer todo lo posible, tal como lo hizo Jacob, para ponernos en orden con el Señor. Es nuestra oportunidad hoy. Ahora, este deseo de poner nuestras vidas en orden no debe terminar con el estudio de esta escuela sabática, sino que debemos suplicar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que nos dé sabiduría y nos revele esas partes oscuras de nuestra vida, aquellos elementos de nuestro carácter o de nuestras propias actitudes y comportamientos que sabemos y que el Señor nos ha revelado que no están de acuerdo a los principios del cielo. Y entonces ir a Jesús, suplicarles la victoria sobre nuestras faltas, suplicarle su intercesión en nuestro favor, y al recibir su perdón y su gracia por la fe, seremos cubiertos por su maravillosa justicia y emprenderemos ese maravilloso camino de la santificación, que con la ayuda de Dios nos llevará a la glorificación final con su segunda venida. Muchas gracias. Importante participación. Muchas gracias, Raquel. Aquí dice el testimonio, solamente son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que están envuelve. El justo se lleva ahora adelante el santuario celestial. Es interesante que para cada persona es una lucha increíble de una parte del diablo que está reclamando cada una persona y de otra parte Jesús reclamando. Y no es solo el juicio celestial, que significa un juicio delante del Padre y todo como está también en el libro de Job, que ¿cómo se llama? Parece un tribunal, vamos a decir, está Dios Padre y ya vienen los hijos de Dios de todas las partes del universo, entonces dialogan, qué hacen y dan sus informes y todo eso. No solo de esa manera, pero aquí en la tierra, como se describió el caso del sacerdote, también, que para que está escrito su nombre en el libro del Cordero, en el libro de los justos, en el libro de la vida, ya reclama el diablo, ya reclama y dice que no, y mira qué él hace, y mira y esto y el otro. Entonces Jesús intercede para cada uno constantemente para mantener nuestros nombres también en el libro de la vida. Por eso, queridos hermanos y hermanas, sumamente importante es nuestra participación en nuestro acuerdo con el Señor. Permitir la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros no podemos llevar a cabo ninguna obra buena, no podemos hacer un arrepentimiento por nuestros propios esfuerzos, ninguna obra de santidad y de santificación puede promoverse o puede salir por nuestra propia iniciativa. Todo eso es una obra del Espíritu Santo, una obra de Cristo en nosotros, pero nosotros debemos permitirlo. ¿Algunas palabras de despedida, Raquel? Sí, yo creo que es importante que se apele a todos los miembros presentes a que reevalúen sus vidas, que pongan ante sus mentes por un momento el proceso que en el cielo se está llevando, que recuerden los registros que están en el libro y que hagan el pacto con el Señor de nuevo para abandonar todos aquellos pecados acariciados, todo aquello que, teniendo conocimiento,
se ha estado haciendo equivocadamente. Porque si nosotros consentimos en la práctica del mal, teniendo el conocimiento del bien, el Señor Jesús queda descalificado para poder defendernos. Él solamente nos puede defender cuando nosotros hemos solicitado el perdón, cuando nosotros hemos colaborado con Jesús, cuando nosotros trabajamos estrechamente con Él, que es el único que nos puede dar la salvación, la redención y puede dar el verdadero sentido a nuestra vida. Así que no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, no sabemos cuál será nuestro último día, pero sí tenemos que vivir a la luz de la verdad presente. Y esta lección nos lleva a la reflexión. Quiera el Señor ayudarnos para que así sea. Amén, amén. Tenéis un buen ánimo, queridos hermanos y hermanas. Tenemos un ¿cómo se llama? Intercesor. Intercesor, gracias. Un intercesor perfecto, que es el Hijo de Dios, que es también nuestro sustituto, es nuestro sacerdote. Él fue aquí en la tierra, Él conoce nuestras tentaciones y puede representarlo de una forma perfecta. Así que lo único que se requiere de nosotros es confirmar la obra del Espíritu Santo en nosotros, permitir que Dios obra en cada uno de nosotros, en nuestra mente y nuestros corazones. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, un feliz sábado, muchos saludos a todos y con ayuda del Señor seguimos adelante. Ora por la obra de la escuela sabática y de nuestro estudio para que nosotros podamos también hacer las lecciones y esos videos en tiempo. Que Dios le bendiga y le guarde. Hasta luego.